Muy bien. Nuevamente, muy buenas tardes para Iván, José y Octavio y el estimado amigo León Darío. Hoy vamos a dar inicio a una tercera sesión académica y nos vamos a centrar en las variables y las preguntas de investigación. Y voy a iniciar con esto último, con una pregunta de investigación. Aquí traje dos preguntas de investigación utilizando a modo de ejemplo un poco para que la universidad sea, digamos, muy familiar a ustedes. He tomado dos universidades de allí de Ecuador, no sé si son de qué lugar, ¿no? Pero si es de Quito o de dónde. Pero bueno, lo importante aquí, tenemos la primera pregunta que dice: ¿cómo influye el clima organizacional en el desempeño laboral del personal de la Universidad del Pacífico? Veamos lo siguiente. El clima organizacional y el desempeño laboral son dos aspectos en los cuales influyen algunos factores, como por ejemplo, en el caso del clima organizacional se debe tener en cuenta las relaciones entre los compañeros de trabajo, las relaciones entre el personal y jefes, entre el líder y su estilo de liderazgo, la comunicación interna y externa también hay que tomarla en cuenta dentro de este aspecto, las condiciones de trabajo, la motivación en la universidad, la propia forma de estar y sentir de la persona que labora en la universidad, entre otras. También sabemos que el desempeño laboral pues es el rendimiento y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que corresponden al cargo que está desempeñando, ¿no? Este desempeño laboral está conformado, entre otros aspectos, por el rendimiento del individuo, su actuación manifiesta para realizar las funciones y obviamente las tareas que le son inherentes al cargo que está desempeñando. Como se puede observar, en estos dos grandes aspectos incluidos en las preguntas, es decir, esos dos grandes aspectos son el clima organizacional y el desempeño laboral, hay atributos que se pueden presentar en los trabajadores en grados y modalidad distinta. Entonces, estos aspectos de la pregunta reciben el nombre de variable, porque contribuyen, o porque más que contribuyen, constituyen, ¿no?, propiedades o características o atributos que pueden presentarse en ciertos sujetos en grados o modalidad diferente. Dicho de otra manera, las variables son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición. Quiero enfatizar esto último, ¿no? Son susceptibles de identificación y medición. Como observamos en estas dos preguntas, tenemos entonces el clima organizacional y el desempeño laboral y hemos visto que tiene un conjunto de características que lo identifican como variables. Pero tenemos la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico en este caso permanece inalterable, por lo tanto es una constante. Pero en la segunda pregunta, que tiene una ligera variación en la redacción, dice: ¿cómo interviene el clima organizacional en el desempeño laboral del personal de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de las Américas? Es decir, los aspectos del clima organizacional y del desempeño laboral en la Universidad de las Américas
va a tener, obviamente, por lo menos en uno de esos atributos va a tener alguna variante, va a tener alguna diferencia con relación al personal que labora en la Universidad del Pacífico. Por lo tanto, estas dos universidades ahora son variables de esta gran pregunta. Entonces observen que una variable, algo que era constante en el primer planteamiento, en la primera pregunta, ahora pasa a ser variable. ¿De qué va a depender eso entonces? De lo que es variable y qué es la constante. ¿Qué va a permanecer inalterable y qué va a variar? Pues va a permanecer, obviamente, del estudio que estemos haciendo, del alcance de ese estudio que estamos haciendo. Y eso, obviamente, pues hay que tenerlo en cuenta, pues, si nosotros identificamos bien las variables, es decir, diferenciamos la constante de las variables, nos va a facilitar mucho un proceso que veremos más adelante que se llama operacionalización de las variables. Y el otro aspecto importante es que si nosotros logramos identificar la variable y logramos a su vez ver cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, la medición de esa variable, como nos lo indicó hace un momento, la identificación y la medición de esa variable, nos va a facilitar mucho el proceso de operacionalización de ella y por lo tanto la ubicación de los indicadores y por supuesto los ítems. Repito, lo de la operacionalización de la variable lo veremos más adelante en su determinado momento. Ahora, como dije hace un momento, bueno, para analizar las variables, pues hay que medirlas. ¿Y cómo se mide? Sería la pregunta. Pues mire, para medirlas, antes de pensar cómo medirlas, lo primero que se debe tener claro es el concepto de medición. Yo sé que ustedes manejan todo esto, obviamente, pero es conveniente recordarlo. Para Steven, medir significa asignar números a objetos, eventos, de acuerdo a reglas. Ahora, esta definición es muy apropiada para las ciencias naturales. Pero pensemos por un momento asignar números de acuerdo a reglas, por ejemplo, a la motivación, al estrés académico o al estrés en general, a la solidaridad, a la soledad. Caramba, se hace un poco complejo eso y prácticamente no sería posible hacerlo. Ante esa imposibilidad, Carmine y Seller entonces nos dan una definición que nos permite hacer ese proceso, obviamente de manera aproximada, no de manera exacta. Porque aún en las ciencias naturales, pues eso de la exactitud también depende, porque hay allí unos instrumentos y esos instrumentos tienen sus errores, etc. Es decir, va a haber siempre una situación de, digamos, de precisión, pero obviamente que en los aspectos abstractos la situación es mucho más compleja. Entonces, para estos señores, medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y aquí incluye la palabra indicador. Ahora bien, cuando nosotros tenemos algo abstracto, debemos elaborar un concepto que le permita dar nombre a una variable que no es directamente observable ni medible. Y a eso se le denomina constructo. Algunos dicen que esto proviene del constructivismo. Bueno, está bien, pero lo importante es saber que nosotros en algún momento vamos a tener algo abstracto y que vamos a tener que generar un concepto que va a permitir darle nombre a esa variable que no la podemos observar directamente ni medir. Y eso es lo que denominan constructo. Ahora bien, vamos a pasar a ver
las variables y su división. Pero para que no recargar este video, lo voy a detener acá.